Hay veces que el hombre más peligroso no es el más poderoso, sino el que está absolutamente convencido de que tiene razón. Hoy vamos a analizar la simetría perfecta entre Billy Butcher y Homelander. Desde sus infancias rotas hasta sus mentes fragmentadas, veremos cómo la serie ha ido borrando la línea entre héroe y villano, convirtiéndolos en dos caras de la misma moneda. Y dejándonos una pregunta aterradora: ¿se puede matar a un dios sin convertirte en un demonio? Para entender al monstruo hay que entender la jaula donde creció, porque antes de convertirse en enemigos ya eran el mismo tipo de víctima. Billy Butcher creció en un hogar problemático, su padre lo maltrataba a él y a su hermano Lenny de forma constante, lo que llevó a Billy a convertirse en un niño rebelde y propenso a las peleas. Homelander, en cambio, nunca tuvo padre ni madre que le mostraran amor. Nació en un laboratorio rodeado de cristal, de batas blancas y de miradas que no veían a un niño, sino a un experimento. Sometido a infinidad de pruebas que le causaban muchísimo dolor solo para probar su potencial. Pero a pesar de que ambos fueron maltratados en su infancia, había un elemento que diferenciaría totalmente sus caminos. Y es que Butcher tenía a Lenny. Su hermano pequeño era su ancla, la única razón para no convertirse en un villano como lo sería Homelander. Pero cuando Lenny se quita la vida por culpa de su padre, Butcher pierde su brújula moral y abraza su parte más oscura. Sin embargo, Homelander nunca tuvo a nadie a quien proteger, por lo que nunca aprendió a protegerse a sí mismo de su propio narcisismo. Su única compañía fue su propio reflejo y la necesidad desesperada de una aprobación que nunca llegó. Y esto hizo que ambos aprendieran una lección fundamental que los define durante toda la serie: la violencia como modo de vida. No solo usan la fuerza porque pueden, sino porque han llegado a disfrutarla. Es el único momento en el que se sienten bajo control. El niño que fue torturado en un laboratorio y el niño que fue maltratado en un suburbio de Londres se han convertido en el mismo hombre, uno que solo sabe amar a través de la dominación. Haber crecido en el infierno les dio una perspectiva distorsionada de la realidad. Ambos se sienten por encima de los demás, pero lo manifiestan de formas distintas que terminan convergiendo en el mismo autoritarismo. Por un lado tenemos a Homelander y su complejo de Dios. Para él, los humanos son seres inferiores cuya única función es validar su existencia. Su justificación es biológica y lo dejó muy claro durante el discurso de su cumpleaños. Él se cree mejor, más fuerte y más listo que todo el mundo. Y al mismo tiempo, Butcher cree que es el único hombre con la voluntad necesaria para limpiar la suciedad del mundo. Desde que descubrió que Homelander había violado a su esposa Becca, Butcher dirigió todo su odio hacia los supers, llevándolo mucho más allá de una simple vendetta personal y convirtiéndolo en un complejo de juez. Él decidió quién es culpable y quién debe morir, y en su tribunal particular no existen supers inocentes. Y aquí es donde sus caminos se cruzan en un punto peligroso. Para ellos, el fin siempre justifica los medios. Para Homelander, el fin es el poder absoluto y una devoción incondicional hacia él. Si tiene que masacrar a una multitud para mantener su imagen, lo hará. Mientras que el objetivo de Butcher es acabar con todos los supers, especialmente Homelander. Si tiene que traicionar a sus amigos o sacrificar su propia humanidad, lo hará sin pestañear. Ambos operan bajo la misma premisa peligrosa, la creencia de que su dolor los ha vuelto superiores a los demás, ya sea física o moralmente. Y visualmente, la serie nos lo grita a la cara. Fijaos en el uso constante de los contrapicados. Cuando la cámara apunta a los personajes desde abajo, los sitúa por encima de nosotros, retratándolos como una deidad o como un verdugo implacable. Esta superioridad que ambos sienten se traduce en su forma de dirigir. Ni Los Siete ni The Boys son democracias, son dictaduras personales basadas en el miedo. Homelander lidera en Los Siete a través de la intimidación absoluta. Él no busca respeto, busca sumisión. Y visualmente Vought envuelve este terror en una estética de perfección corporativa, colores brillantes, saturados y limpios. Su traje es una bandera andante, un símbolo patriótico y perfecto que oculta su maldad tras la luz de los focos. Y frente a esa luz cegadora, Butcher opera en las sombras de un verde sucio asociado al grupo de los chicos. Su liderazgo en The Boys es en esencia una extensión de la violencia que aprendió de su padre. Butcher manipula, miente a su equipo y los empuja al abismo, a menudo sin que ellos se den cuenta. Y todo para que los planes salgan según a él le conviene.
Y al igual que pasa con Homelander, su estética es también simbólica, ya que la gabardina oscura y desgastada que lleva puesta es inconscientemente su propia capa de superhéroe. Siempre la lleva cuando salen de misión, y cuando se la quitan deja de ser el carnicero para ser Billy Butcher. Además, la mitad de su rostro suele estar oculto por las sombras, o directamente se nos muestra al personaje de perfil, recordándonos constantemente que aunque luche contra los malos, él mismo oculta un lado muy oscuro. El contraste visual es irónico. El hombre que debería ser el héroe es el mayor tirano de la historia, mientras que el que parece un villano es el que intenta salvar el mundo. Mientras Homelander es la cara visible y pulcra del fascismo, Butcher es la cara oculta y visceral de la insurgencia. Pero hay un punto muy concreto donde los caminos de Butcher y Homelander coinciden, y es Ryan, el niño nacido de la violación de Homelander a la mujer de Butcher. Para Homelander, Ryan es la oportunidad de corregir su pasado. Lo ve como una extensión de sí mismo, una versión mejorada que no tendrá que crecer en un laboratorio. Pero su amor hacia él es posesivo y narcisista. Homelander no quiere que Ryan sea feliz, quiere que Ryan sea como él o mejor. Quiere que acepte su divinidad y que desprecie a los humanos para no sentirse solo en la cima. Para Homelander, Ryan es su legado de poder, es la prueba de que su estirpe es superior y que su sangre dominará el mundo. Por otra parte, para Butcher, la relación es mucho más compleja y dolorosa. Ryan es el hijo de la mujer que amaba, pero también es el hijo del hombre al que odia. Es un recordatorio constante de su mayor fracaso y su peor enemigo. Al principio Butcher lo ve como un arma o como una carga, pero acaba convirtiéndose en su última conexión con Becca. Butcher quiere que Ryan sea todo lo contrario a él y evitar que siga los pasos de Homelander para que el niño no se convierta en un monstruo. Lo que hace que este paralelismo sea tan fascinante es que Ryan es el único capaz de sacar una pizca de humanidad de estos dos hombres y hacer que sus fachadas se derrumben. The Voice utiliza un recurso visual fascinante para mostrar sus mentes fracturadas. Tras discutir con Ryan sobre por qué el niño prefiere estar con Butcher antes que con él, Homelander nos regala la famosa escena del espejo, un diálogo narcisista y esquizofrénico donde la cámara encuadra cada reflejo como si fuera un personaje distinto, una versión más pura, oscura y cruel de sí mismo que lo juzga y lo espolea. Homelander no se siente completo y esa charla con su propia imagen nos revela que el dios de Vogue es en realidad un niño roto intentando convencerse de que no necesita a nadie. Es el colapso de una identidad que solo existe si hay un público que la mire. Y para acabar con esa debilidad suya de una constante necesidad de aprobación, Homelander vuelve al laboratorio donde nació para vengarse de todos aquellos científicos que lo torturaron, disfrutando lentamente de su venganza. Y luego tenemos a Butcher. A partir de la cuarta temporada, su deterioro mental toma una forma extrema por culpa del V temporal. Y la serie juega con nosotros. Sus charlas con el recuerdo de Becca y con su compañero Joe Kessler sobre si debería intentar salvar a Ryan o acabar con él antes de que se convierta en otro Homelander nos dan una pista del debate interno que está atravesando Carnicero. Pero dos personajes que hasta ese momento habían permanecido en planos separados de repente se juntan con este maravilloso movimiento de cámara, dejándonos a Butcher en medio de su ángel y su demonio personal, abriendo el plano para mostrarnos la realidad, que todo este tiempo Butcher había estado hablando solo con dos fantasmas. Y cuando Ryan descubre que Butcher lo ha estado intentando retener lejos de Homelander porque lo sigue viendo como una futura amenaza, el niño se enfurece y mata a Mallory. Aquí Butcher se da cuenta de que al intentar protegerlo para no traicionar a Becca, ha acabado provocando aquello que intentaba evitar y que tal vez debería haber hecho caso a la parte más oscura de sí mismo. Y al igual que Homelander arrasó con su pasado, Butcher acabaría yendo a por su padre para devolverle todo el sufrimiento. Ambos deciden poner fin a sus dudas y abrazar su lado más cruel, ya solo importa conseguir su objetivo. Y aquí la narrativa da un giro brillante. Su enfermedad progresiva era la manifestación física de que su moralidad estaba cada vez más podrida. Y a pesar de que Butcher siempre despreció el compuesto V por considerarlo la esencia misma de los monstruos, su desesperación lo llevó a inyectárselo para poder luchar él mismo contra los supers. Porque como él mismo dice, si no puedes con tu enemigo, únete a él y luego cárgatelo. Y si la versión de V temporal ya le otorgaba casualmente los mismos poderes que Homelander, lo cual ya hacía muy evidente el paralelismo, la versión permanente lo consume por completo.
adueñándose de la poca humanidad que le quedaba y naciendo a partir del profundo odio que recorre sus entrañas, permitiéndole manipular sus vísceras a voluntad y siendo capaz incluso de partir a alguien por la mitad con ellas. Un poder muy apropiado para alguien llamado Carnicero. Llegados a este punto, la línea que separa a estos dos hombres se ha borrado por completo. Ya no estamos ante una lucha del bien contra el mal, sino ante el choque de dos fuerzas idénticas que necesitan destruirse para dar sentido a su existencia. Son la némesis perfecta porque son el único espejo en el que el otro se reconoce. Ya no son héroe y villano, son dos tiranos rotos y solitarios peleando por ver quién tiene el derecho de decidir qué vidas valen la pena y cuáles son simplemente daño colateral. Butcher pasó años convencido de que era el héroe de una historia trágica, el hombre que sacrificaría todo para salvar al mundo de un narcisista con capa. Pero Butcher ya no es capaz de distinguir el odio al enemigo del amor por la violencia. Y como bien le dice Hughie, Butcher se ha convertido en el monstruo que juró destruir, tan despiadado como Homelander y tan violento como su padre. Porque después de tanto tiempo huyendo de su naturaleza, Butcher ha aceptado lo más perturbador de todo, que ya no le importa ser el monstruo siempre y cuando sea él quien gane la guerra. Y ahora quiero saber qué pensáis vosotros. ¿Ha llegado Butcher demasiado lejos? Decidme en comentarios qué otro personaje de The Boys o de otra serie o película os gustaría que analizara. Y si te ha gustado este análisis, no olvides dejar un buen like y suscribirte. Te dejo por aquí un vídeo que seguro que te interesa y nos vemos en mi próximo vídeo. ¡Chao!